acaban de ingresar. Vamos a con la clase de esta semana, ¿verdad? Que trata sobre anualidades, ¿sí? Entonces veamos, alguien que me diga qué se le ocurre, qué es una anualidad, ¿sí? O qué piensan ustedes que es una anualidad. Tal vez alguien ya vio el término, tal vez alguien no, ¿verdad? Pero dígame, ¿qué se les ocurre a ustedes que es una anualidad? ¿Qué piensan ustedes que es una anualidad? A ver. ¿Un suceso de pagos? Puede ser un pago, muy bien, una palabra clave en este tema, ¿verdad? Pagos. ¿Alguien más? Es una asociación de pagos o depósitos. Pagos o depósitos, ¿verdad? Excelente. Entonces, veamos en definición. Dice, una anualidad es una secuencia de pagos, ¿verdad? Iguales que se realizan en periodos de tiempo iguales, ¿verdad? Entonces, van a ser pagos, ¿verdad? Que van a realizar algunas empresas o instituciones, ¿verdad? ¿Cómo lo van a realizar? En periodos de tiempo, ¿sí? Pueden ser años, puede ser mensual, semestral, ¿sí? Puede ser trimestral, etcétera, ¿verdad? Pero esos pagos dice que van a ser iguales, es decir, si en el primer semestre pagan 500, en el segundo también. No va a haber una variación, ¿sí? Siempre va a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces veamos, dice, por ejemplo, los pagos de una renta mensual. De una renta mensual, por ejemplo, recuerden que hay negocios o empresas que no tienen su propio establecimiento, no tienen su propio local, ¿verdad? Entonces tienen que pagar una renta, ¿verdad? Dice los abonos mensuales de algunos artículos comprados a plazo. Por ejemplo, mercaderías que se compran a plazos, entonces se van pagando por medio de cuotas, por decirlo así también, ¿verdad? Entonces eso se le llama anualidades. Dice una anualidad se puede entender como la cantidad fija que debe pagar al final de cada periodo de tiempo. Es lo que hablábamos hace un momento, que las cantidades siempre van a ser las mismas en relación al tiempo, ¿verdad? Es decir, no va a cambiar. Bueno, dice para amortizar un capital prestado y su interés compuestos en un tiempo definido, ¿sí? Bueno, aunque sea una renta, aunque sea una mercadería o lo que se vaya a pagar, obviamente siempre se capitaliza, ¿verdad? Siempre hay una cantidad de por medio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros vimos lo que era el interés compuesto, el interés simple, ¿verdad? El descuento, ¿sí? Bueno, entonces vimos cantidades fijas, por decirlo así. Entonces, las anualidades lo que hace es definir cuánto va a pagar en qué cierto tiempo, ¿verdad? Es el fin de las anualidades, son como las cuotas, ¿no? Bueno, pues dice, existen varios tipos de anualidades en las cuales se deben determinar las circunstancias. Las anualidades que veremos son aquellas en las que los pagos se realizan al final de cada periodo. Además de ello, este tipo de anualidades, el periodo de tiempo para efectuar pagos y el periodo de interés será el mismo, ¿verdad? Entonces quiere decir que no puede ser el interés capitalizado para 5 años y las cuotas se van a dividir en 8 años, ¿verdad? Sino que va a ir de la mano, lo mismo, ¿verdad? Dice que hay varios tipos de anualidades, pero las que vamos a ver nosotros son las que se pagan después de cierto tiempo, ¿sí? Hay, por ejemplo, cuando alguien hace un contrato de arrendamiento que va a rentar o va a alquilar un local, por decirlo así, la persona dueña del local a veces
pide que las cuotas sean adelantadas. Por lo general son adelantadas, ¿verdad? Pero también puede ser por mes vencido, por decirlo así, o por tiempo vencido. Obviamente las anualidades que acá veremos son para empresas que contratan por mucho tiempo un local, ¿verdad? Por ejemplo, los supermercados, la mayoría de veces no son sus dueños del lugar de donde están, ¿verdad? Pero hacen contratos con las personas del lugar por 10, 15, 20 años, ¿verdad? Por eso es que pasan mucho tiempo en un solo lugar, aunque no sean dueños, ¿verdad? Obviamente el interés baja, ¿verdad? No es lo mismo que una persona alquile por un año, 6 meses, a que el contrato que haya definido por 10, 15 años, obviamente, entre más tiempo, mejor, ¿verdad? Para la persona que lo está. No sé si hasta el momento hay alguna duda. Pueden preguntar. Viendo básicamente la definición de anualidad, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Dónde se aplica? Etcétera. No sé si alguien tiene dudas. Puede preguntar. Bueno, si no hay, entonces vamos a continuar. Vamos a ver la fórmula o ecuación que nos va a ayudar a encontrar. Esta fórmula nos va a servir cuando el interés que se le aplique a esa anualidad sea compuesto, ¿verdad? Específicamente que sea compuesto. Por lo general, el interés siempre va a ser compuesto en este tipo de situaciones, ¿verdad? Bueno, entonces veamos los elementos que está formado en nuestra fórmula. Tenemos la A, pues en este caso, la A pues ya la vamos a definir como la anualidad. Bueno, C, pues ese es el capital, ¿verdad? También ya lo conocemos. R, pues es el porcentaje. Porcentaje que se le aplique en un descuento, perdón, en un interés compuesto, ¿verdad? El 1, pues es parte de la fórmula. Aquí vemos nuevamente el porcentaje. La T, pues es el tiempo o el plazo sobre el cual se va a pagar, ¿verdad? En el denominador, pues volvemos a repetir porcentaje y plazo, ¿verdad? Entonces, básicamente esos son los datos que debemos de definir cuando vayamos a resolver un problema, ¿verdad? Un problema de anualidades. Entonces, la A es anualidades porque es lo que vamos a buscar. Es decir, de cuánto va a ser la cuota, ¿sí? El capital, el porcentaje y el plazo, ¿sí? Eso es lo que necesitamos para poder utilizar nuestra fórmula. ¿Alguna duda con la fórmula? Bueno, si no hay dudas, entonces continuemos. Vamos a ver un primer ejemplo que nos va a hacer favor de leerlo. Y la primera persona en la lista, Nayeli Grama, hágame el favor de leerlo. Un crédito de 3.000 con el 6% de interés impuesto debe pagarse en 5 años. ¿Cuál es el pago que debe realizarse cada año? Gracias. Muy gracias. Tenemos entonces un préstamo, un crédito, ¿verdad? Un crédito pequeño, 3,000 que lo van a capitalizar con un interés compuesto del 6%. Entonces lo que quiere saber la persona es cuánto va a pagar cada año, ¿sí? Porque lo va a pagar en 5 años, ¿sí? Pero ella quiere saber cuánto va a pagar cada año, ¿verdad? Entonces veamos, ¿quién estará por acá? Selvin,
¿Qué datos nos da nuestro problema? A ver, Cel. Sería el 6%. Ajá, El tiempo es 5 años. bien. Y sería como valor nominal 3,000 quetzales. Ajá, en este caso le vamos a llamar capital prestado o valor nominal, ¿verdad? Que serían los 3,000. Muy bien, Selvin, gracias. Bueno, pues acá tenemos nuestra fórmula que ya le habíamos presentado anteriormente. Y vamos a proceder. Recuerden que el porcentaje, en este caso 6%, yo lo puedo expresar como 0.06, ¿verdad? ¿Por qué lo necesito así? Porque si nos damos cuenta en la fórmula, lo estoy sumando, ¿verdad? Entonces, si lo estoy sumando, no puedo expresarlo como un porcentaje, ¿verdad? Debo expresarlo como un decimal. ¿Sí? En la fórmula nos quedaría la anualidad igual a el capital, que son los 3,000, por el porcentaje. Aquí sí lo puedo expresar como el 6%, porque lo estoy multiplicando, ¿sí? Pero si lo quiero expresar como 0.06, también está ahí. Por 1 más 0.06 elevado al tiempo o al plazo. En este caso es 5 años. ¿No? Bueno, la parte de abajo entonces, nuevamente 1 más R, que es 0.06 elevado a la 5, menos 1, ¿verdad? Ya que tenemos nuestros datos colocados en la fórmula, hago las operaciones, ¿verdad? Entonces voy a multiplicar con ayuda de nuestra calculadora. Bueno, con ayuda de nuestra calculadora, entonces, 3,000 por el 6%, 180, ¿no? Multiplicado por, y vamos a sumar 0.06 más 1. Obviamente eso nos va a quedar 1.06. Y eso lo vamos a elevar a la 5. Y recuerden que para elevar decimales a los exponentes debemos utilizar paréntesis, ¿verdad? Entonces, 1.06 elevado a la 5, 1.34 aproximado. Y en la parte de abajo, igual, sería 1.06 a la 5, va a quedar 1.34 menos 1, ¿no? Menos 1. Bueno, realizamos la multiplicación de arriba. 180 por 1.34 va a quedar 241.2. Dividido 1.34 menos 1, pues obviamente nos va a quedar 0.34. Y por último realizo esa división para saber de cuánto va a ser mi anualidad o mi pago anual, ¿verdad? Entonces 241.2 dividido 0.34, 709.40. Eso es lo que debe pagar la persona anualmente, ¿verdad? 709.40.
Si multiplicamos esos 709.41 por 5, porque son 5 años, quiere decir que ya va a pagar 3.547.05. ¿Sí? Los 3.000 pues son obviamente la deuda, ¿verdad? O el crédito. Y los 547.05 pues son los intereses, ¿verdad? Obviamente recuerden que en todo crédito siempre va a haber un interés, ¿verdad? Pero la respuesta es 709.41, que es el pago anual, que es lo que nos preguntaba, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, puede preguntar con confianza. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda con eso de la aproximación. Ajá. ¿En dónde? ¿Cómo es? Donde se suma el 1 más el 0.06 cuando hizo la aproximación. 1 más 0.06. Ajá, sí, ahí. Más es 1.06. Sí, 1.06 elevado a la 5. Nos queda 1 punto. Es que vean, nos queda 1 punto. Imagino que aquí es donde usted dice 33.8, ¿verdad? Como solo sí, estamos usando los decimales, tenemos que enfocarnos en el tercero. ajá, Si el tercero es 5 o mayor a 5, aproxima. Si es menor a 5, no aproxima. En este caso, como si era 8, aproximamos a 34, ¿no? Por eso. ok. Bueno, Entonces, muchas gracias, profe. solo aproxima a Gracias. 5 o mayor a 5. Por nada. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, veamos otro ejemplo. Nos va a hacer favor en Kevin Bryan de leer el problema. Un crédito de 15,000 quetzales con el 4.5% de interés completo debe pagarse en 6 años. ¿Cuál es el pago que debe realizarse cada año? Bien, gracias. A ver, nos va a apoyar María José con los datos. A ver, María José, ¿qué datos tenemos acá? 4.5%, el tiempo de 6 años. Ajá. Es el plazo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otro dato? Los 15,000 que... Ay, se me olvidó el nombre. Ya sería el capital, ¿verdad? Ah, sí, profe. Bien, los 15. Solo son 3 datos los que tenemos que ubicar. El porcentaje, que es la R, el plazo y el capital. Y obviamente nos están pidiendo la anualidad. ¿Cuánto al año, verdad? Entonces ahora el préstamo es más grande. Ahora son 15,000. Porcentaje es 4.5%. ¿Dónde lo van a pagar en 6 años? Y quieren saber cuánto de pago es anual. Bueno, el porcentaje, recuerden que en decimal lo podemos escribir como... Para saber cómo lo podemos escribir, recuerden que tenemos que dividir dentro de 100, ¿verdad? Entonces 4.5 dividido 100, 0.045 es el porcentaje, ¿verdad? Escrito como un décimo. Ya que tenemos esto, podemos utilizar nuestra fórmula
capital 15,000. El porcentaje aquí sí lo podemos usar como 4.5%, ¿verdad? 1 más a la 6, que es el tiempo, ¿verdad? La parte de abajo pues igual nos va a quedar 1 más 0.045 a la 6 menos 1, ¿no? Bueno, entonces, ya que ubicamos la información en nuestra fórmula, lo demás se nos hace más sencillo, porque ya solo es seguir el orden de las operaciones, ¿verdad? No saltarnos nada, eso es lo importante. Bueno, entonces 15,000 por 4.5% nos va a dar 675. Multiplicado por 1 más 0.045, pues obviamente nos va a dar 1.045. En este caso, elevado a la sexta potencia. 1.30, y como el tercer número es 2, no aproxima, solo si es mayor a 5. Entonces, 1.30. Abajo, esto es igual a esto, entonces también nos va a dar 1.30. Menos 1. Multiplico la parte de arriba entonces, 675 por 1.30, que nos va a quedar 877.5. Dividido, y 1.30 menos 1, pues 0.30. Entonces el pago anual, o cada año debe pagar, realizo la última división. $2,925. Exacto. Es el pago anual, ¿verdad? Por 6 años, 17,550. 15,000 de la deuda y los otros 2,550 pues son del interés, ¿verdad? Pero al año tiene que pagar 2,925. ¿Sí? Bueno, cantidades pequeñas, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Profe, Sí, dígame. yo tengo una duda Ajá. sobre cómo le hizo para elevar el 1.045 a la 6. ¿Cómo le hice en la calculadora? Ajá. Bueno, tenemos que meterlos en paréntesis, ¿verdad? Entonces abro paréntesis, 1.045, cierro, y hay una tecla esta, ¿verdad? Del exponente, después de cerrar paréntesis, ¿verdad? Y escribo el exponente, en este caso es 6, o el número que sea, ¿verdad? Ya nos queda 1.30, ¿verdad? Bueno, profe, gracias. No tengan pena. Y cuando son decimales, sí es necesario colocarlos en paréntesis, como les decía hace un momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces si no colocamos paréntesis, algunas calculadoras solo elevan el exponente el último número, ¿verdad? En cambio, al encerrarlo en paréntesis abarca todo. Sí, mejor estar seguros. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, vamos a trabajar entonces. Háganlo ustedes solitos, a ver cómo les va. Y el problema dice así.
un crédito de 21,000 quetzales con el 7.3% de interés compuesto debe pagarse en 4 años. ¿Cuál es el pago que debe realizarse cada año? ¿Sí? Bueno, vamos a dar unos 6 minutos para hacer este problema. A ver cuánto les da, por favor. Ahí en su cuaderno, una hoja que tengan a la mano. Bien, a ver cómo vamos. ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos bien. ¿Alguien ya terminó? Bueno, vamos a hacer algo, por favor, para poder tomar la asistencia, para no ir tomando todos los nombres, ¿verdad? Voy a pedir de favor que en estos momentos todos escriban su nombre completo en el chat y su grado. Solo se escriban, por ejemplo, se llaman Luis Antonio Pérez Rodríguez,
Luis Antonio Pérez Rodríguez, perito contador. María Luisa López Martínez, secretariado. Solo así, por favor, para poder tomar la asistencia. Nombre completo y grado, por favor. Si son de secretariado o si son de perito. Por favor, en este momento, para que quede. Ahorita voy a tomar las capturas. Muy bien, no sé si alguien falta. Por favor, en estos momentos escriban su nombre completo y grado. Bueno, alguien que me diga la respuesta al problema. ¿Cuánto daba el pago anual o el pago cada año? Profe, a mí me salió 6.178.45. 6.178.45, me dijo. Sí, profe. Bien, a ver, alguien más que dice lo mismo, diferente. Por favor. A ver, Selvin, ¿qué dice Selvin? ¿Le quedó lo mismo que Nayeli Gramajo? ¿Qué pasó? Levantó la manita. Profe, es que fíjese que tengo un problema con la asistencia, Ajá. porque no puedo anotar mi nombre, Ah, porque bueno. no funciona. Se canta y no puedo